Un saludo cordial a toda la iglesia y le doy gracias a Dios en primer lugar por la oportunidad que nos da, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo de predicar su palabra, una responsabilidad enorme, y lo hago con mucho temor y con mucha reverencia, y bueno, agradezco la oración, ¿no es cierto?, que pidió el hermano, que el Señor sea conmigo en esta hora para que sea su palabra la cual salga de mi boca. Y el estudio de hoy está principalmente enfocado a hablar de la sabiduría de Dios, de la soberanía de Dios principalmente, ¿no? De su soberanía, de toda su potencia, su potestad, y de cómo Él ha hecho todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Y para eso vamos a abrir la escritura en primer lugar en el libro de los Proverbios, capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Dice del 1 al 7, ¿no es cierto? Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, todo parte, ¿no es cierto? Toda sabiduría comienza a partir del temor de Dios, del temor de Jehová. También lo dice el Salmo 112. El Salmo 112. Versículos 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Entonces, es bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en el Salmo anterior, en el 111, versículo 10, dice también: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Sin embargo, ¿no es cierto?, este temor de Jehová, del cual estamos hablando, que es el principio de la sabiduría, no es algo que traigamos, ¿no es cierto?, nosotros propiamente de nosotros mismos, no es algo con lo que nacemos. Hemos aprendido a través del tiempo por las Sagradas Escrituras que en nosotros no hay nada bueno. Y hablaba, ¿no es cierto?, acerca del temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, como cité ya algunos textos. Temor que ha sido puesto por Él en nuestro corazón. Estaba leyendo recién yo en Jeremías capítulo 32, versículo 36 al 40. Y con todo dice, verso 36, y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia, a cuchillo, a hambre y a pestilencia.
He aquí que yo los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y saña grande, y los haré tornar a este lugar, y harélos habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y daréles un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que me teman perpetuamente. Eso es lo grande de este temor de Jehová, que Él pone en el corazón, ¿no es cierto?, de aquellos a los cuales Él ha escogido, para que hayan bien, dice, ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y este temor, ¿no es cierto?, que es el principio de la sabiduría, donde comienza todo el conocimiento de Dios, que Él ha puesto en nuestro corazón. Gracias, ¿no es cierto?, le damos a Dios por esto. Porque estas cosas no se traen de la matriz, no se nace con estas cosas. Estos son dones de Dios, y Él los da a lo que Él quiere. Principalmente, como dice su palabra también, a lo menospreciado, ¿no es cierto?, a lo que no es. También quiero leer en el Salmo 25, versículos del 1 al 14. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos en ti esperan será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus conmiseraciones y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi mocedad y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande. Y aquí viene la pregunta, en el verso 12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿No es cierto? Y ya hemos visto que solamente son aquellos a los cuales Él ha puesto su temor en el corazón de ellos. No se trae el temor de Jehová consigo al momento de nacer. No hay ninguna criatura en este mundo que venga, ¿no es cierto?, excepto Juan el Bautista, que fue uno que nació con el Espíritu de Dios, venía lleno del Espíritu de Dios desde el vientre. Sin embargo, el resto de la humanidad, hermanos, no puede, no trae estas cosas intrínsecas en sí mismo. Son concedidas por Dios. Es Él el que pone su temor en el corazón de los hombres para que pueda el hombre creer en Él, temerle a Él y andar en sus caminos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El verso 12 del capítulo 25 de los Salmos dice: Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dice: su alma reposará en el bien y su simiente heredará la tierra. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Entonces, vamos viendo de a poco, ¿no es cierto?, cómo es Jehová el que pone su temor en el corazón de nosotros, y no de todos, ¿no es cierto?, solamente de aquellos a los cuales Él determina y escoge, y no es cierto?, no por una decisión apresurada ni improvisada, sino que hemos aprendido también por su palabra, hermanos, que
el propósito de Jehová es eterno. El propósito de Jehová de compartir su gloria con una porción de la humanidad es eterno. No es algo que a él se le haya ocurrido, que haya tenido que improvisar como una medida de emergencia, sino que es un propósito eterno de él. Y ante esos propósitos, hermanos, no hay nada, absolutamente nada, que pueda revertir. Y él llevará a cabo su obra como la determinó. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 18, versos 25 al 32, dice así: y si dijereis, no es derecho el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por su iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma. Porque miró y apartóse de todas sus prevaricaciones que hizo, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es derecho el camino del Señor, ¿no son derechos mis caminos, casa de Israel? Cierto, vuestros caminos no son derechos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. Está mandando el Señor, ¿no es cierto? Está mandando. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades. Arrepentidos, ¿no es cierto? Eso está mandando el Señor. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, sino, dice el Señor, no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. Entonces, sabemos que sin arrepentimiento, ¿no es cierto?, no hay perdón de pecado. Arrepentidos y creed al Evangelio. Sin embargo, hermanos, en el Salmo 80, este mandamiento que Dios nos está dando acá, que dice convertíos, oh casa de Israel, en el Salmo 80, vemos cómo es algo que nosotros no podemos hacer de nosotros mismos. El Salmo 80 es claro, dice, verso 1 al 3, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu valentía delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Demandando de Jehová, ¿no es cierto?, que nos haga tornar, que nos haga convertirnos, volvernos a él. El verso 7 también lo dice. Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Y al final el verso 19 también lo dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, haznos tornar, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Y ¿quién puede hacernos tornar si no solo Jehová? En el capítulo 31 del libro del profeta Jeremías,
capítulo 31 de Jeremías, versos 16 al 18, encontramos lo siguiente. Dice: así ha dicho Jehová, reprime tu voz de llanto y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu obra, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay para tu fin, esperanza también hay para tu fin, dice Jehová, y los hijos volverán a su término. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Azotásteme y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Claramente, ¿no es cierto, hermanos? Está clamando a Dios que lo convierta, porque no puede de sí mismo. Esto es algo que que es imposible para el hombre. Es por lo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, por la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor nos ha mostrado a nosotros, hermanos, que para nosotros es imposible agradar a Dios? Por ejemplo, está escrito, ¿no es cierto?, que la fe es un don de Dios. En Efesios es claro al decir que somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Por lo tanto, no tiene el hombre la facultad, hermanos, de buscar a Dios, ni de volverse a Jehová. El verso 18 que estamos leyendo en Jeremías 31 dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, azotásteme y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me convertí, ¿no es cierto?, entendiendo de que Él lo hizo en Él y en cada uno de nosotros, Él nos convierte. Después que me convertí, tuve arrepentimiento. Y después que me conocí, herí el muslo. Avergoncéme y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades. Es decir, se reconoce, hermano, la iniquidad de uno cuando Dios te muestra, ¿no es cierto?, cuando Él hace resplandecer su rostro sobre ti y pone su temor en tu corazón. Empieza recién uno a conocer en profundidad a Dios y también a conocerse a sí mismo, cómo nos describe Dios que somos. Y no como pensábamos nosotros que éramos, que yo creo que la gran mayoría de la humanidad se considera a sí mismo personas buenas. Uno mismo. Porque no sé, porque no es un homicida, porque no es un asaltante, qué sé yo, un violador. Uno dice, no, yo no soy malo. Generalmente la gente, no, dice, yo no soy malo. Sin embargo, Dios nos muestra a nosotros que, dice, Isaías capítulo 1, por ejemplo, los primeros versículos del capítulo 1 de Isaías nos muestran que desde la mollera hasta la planta de los pies no hay en nosotros nada bueno. No hay quien busque a Dios. En la Escritura nos da en la cara, pero en toda ella no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Entonces, vamos de a poco, ¿no es cierto?, aprendiendo de Dios, que es Él el que hace en nosotros todo lo que Él quiere. Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿no es cierto? Él pone su temor en nuestro corazón para que le temamos para siempre, hermanos, dice, para que guardemos sus caminos para siempre. Y así vamos aprendiendo y conociendo, ¿no es cierto?, a este Dios gigante que ha hecho todo lo que ha querido. En Lamentaciones, capítulo 5, las Lamentaciones de Jeremías, capítulo 5.
Dice en el verso 19 al 22, voy a leer el verso 19 al 22. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidarás para siempre de nosotros y nos dejarás por largos días? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque rebeliendo nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. El verso 21, hermano, dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Y ante eso, hermanos, ante esas decisiones, de esa determinación de Dios, no se puede resistir. Nadie puede resistir la voluntad de Dios. Lo hemos aprendido también por medio de su palabra. Aquel a quien Jehová vuelve su corazón hacia él, hermanos, será un hijo de Dios. No se puede revertir esa decisión y el poder de Dios para cambiar ese propósito suyo. Esa persona se volverá a Jehová y le temerá y andará en sus caminos, pero es por una obra, por el poder, es por el poder de Dios. Entonces vamos quedando nosotros, el hombre, ¿no es cierto?, cada vez siendo más insignificante y va quedando cada vez más totalmente fuera de esta obra que Jehová hace en la humanidad. Él nos va mostrando poco a poco y nos va dando fuertemente en la cara y va de a poco destruyendo y derribando la soberbia del hombre al mostrar la maldad que hay en el corazón del hombre, al mostrarnos la incapacidad nuestra de siquiera conocerle a él. En el Salmo 33, Salmo 33, versículo 8, dice, tema a Jehová toda la tierra, teman a él todos los habitadores del mundo. Y, y, y acabamos de leer, ¿no es cierto? Acabamos de ver en su palabra que es él el que pone su temor en el corazón del hombre. Es Dios el que pone su temor en nuestro corazón. Y que el principio de la sabiduría, ¿no es cierto?, es el temor de Jehová. Por eso acá dice, tema a Jehová toda la tierra, teman de él todos los habitadores del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Él lo escogió, hermanos. Él ha escogido su pueblo. No tiene participación el hombre en el pueblo de Dios. No es algo que aquí no va a ser parte de este pueblo de Dios, hermanos. El que quiere, al que se le antoja, no tiene la facultad del hombre de buscar a Dios. Entonces, es de Dios la decisión, es de Dios la obra. Todo obedece a un propósito de Dios. Dice el verso 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Él considera todas sus obras.
El rey no es salvo con la multitud del ejército. No escapa el valiente por la mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse, por la grandeza de su fuerza no librará. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Y quiénes son estos, hermanos? Son personas distintas, son personas que tenían otra forma de pensar, que venían, hermanos, es solamente por la gracia de Dios, que tuvo misericordia de un pueblo pequeño, hermanos. El pueblo de Dios, dice su palabra, es una manada pequeña. Son muchos los llamados, hermanos, pero son pocos los escogidos. Y esos son escogidos por Él. Y es Él el que hace en ellos, hermanos, cada detalle necesario para agradarle a Él y para andar en sus caminos. El hombre queda obsoleto, queda fuera de toda la obra de Dios. Verso 19 dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el hambre. Nuestra alma esperó a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros como esperamos en ti. Entonces, uno va viendo poco a poco, ¿no es cierto? Va conociendo a este Dios, que en el principio no era tan enorme como va siendo cada vez que uno va escudriñando su palabra, hermanos, cómo va agigantándose y va alcanzándolo todo este Dios todopoderoso, y vamos dándonos cuenta, hermanos, que no hay nada que ocurra por azar ni por casualidad en la creación de Dios. Todo obedece a su propósito, a su poder, a su misericordia. En el capítulo 31 del libro del profeta Jeremías, también, por ejemplo, capítulo 31 de Jeremías, en el verso 3, para empezar, dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Hermanos, algo eterno es algo que no tiene principio ni tiene fin. Jehová es eterno, y su Hijo, y su Espíritu. Ellos no tienen principio ni fin. Y este amor con el que Dios nos ha amado, hermanos, es eterno. Es un propósito eterno que Dios ha tenido de compartir su gloria con una porción pequeña de la humanidad. Y Él ha hecho todo lo necesario para que le conozcamos y aprendamos de Él y seamos convertidos a Él y nos arrepintamos y esperemos en Él y andemos en el temor de Él, porque Él ha puesto también su temor en nuestro corazón. La fe es un don de Dios. Creer en Dios, ¿no es cierto?, es un don suyo. Y Él ha dado a aquellos que ya determinó mucho tiempo para que estuviesen con Él en su gloria. En el libro del profeta Isaías, hay mucho más también donde buscar. En el capítulo 43, por ejemplo, del libro del profeta Isaías, de los versículos 1 al 13, dice, y ahora así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán.
Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, tu Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu alma. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al aquilón, da acá, y al mediodía, no detengas. Trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los términos de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Hermano, estas son palabras que descomponen absolutamente al ser humano, al hombre. La soberbia humana, hermano, ¿no es cierto?, propia nuestra, que nos hace pensar erradamente, como decíamos delante, que dice su palabra también. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, hermanos, y nos hace pensar soberbiamente, atribuirnos, hermanos, cosas que no son nuestras, que son absolutamente de Dios, que descienden de Él, por su bondad, por su misericordia. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las gentes y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Entonces crece, ¿no es cierto? Crece este Dios todopoderoso en nuestra mente, va agigantándose por medio del conocimiento que Él nos da, de una manera infinita, hermano. Es tan grande, mientras más uno escudriña la Escritura, hermano, mientras más quiere aprender de Jehová y va creciendo en su conocimiento, uno va también disminuyendo. Simultáneamente, uno se va haciendo, Él nos va mostrando que somos nada, hermanos, absolutamente nada. De nosotros, hermanos, solamente olor a muerte. Solamente olor a muerto, hermano. No podemos de nosotros sino esperar que Él haga conforme a su voluntad en cada uno de sus criaturas. En el capítulo 29 del mismo libro de Isaías, hay más. Dice, capítulo 29, versículos 22, dice al 24, Isaías 29, 22 al 24, por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora confundido Jacob, no, ni su rostro se pondrá pálido, no, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de sí, que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán
al Dios de Israel. Y los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Cuando uno va, hermano, conociendo a este Padre Celestial que tenemos, y Él nos va mostrando en su misericordia, en su bondad, ¿no es cierto?, enseñando a sus hijos que Él escogió para que le conozcan. Vamos viendo y confiando cada vez más en Él, porque nos está mostrando por medio de su palabra, ¿no es cierto?, que como está escrito también, que el reino de los cielos, hermanos, no es del que quiere ni del que corre, como dice su palabra, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, se va dando cuenta uno cuán afortunado cuán afortunado hemos sido, hermanos, de que Él haya puesto sus ojos en nosotros para mostrarse ante nosotros, que Él haya hecho resplandecer su rostro sobre nosotros, porque esa es la verdad. Él hace resplandecer su rostro ante nosotros y se manifiesta en su palabra, claramente, no en visiones, ¿no es cierto?, hoy día, sino que Él ha dejado su palabra para manifestarse al mundo, pero solamente, hermanos, a aquellos a los cuales Él ha determinado que le conozcan, y no a todos. Y como les digo, se agiganta este Dios todopoderoso a medida que vamos escudriñando su palabra. Sigue creciendo, hermano, no para de crecer este Dios todopoderoso. Y nosotros disminuyendo a la vez, cada vez siendo más insignificantes, siendo cada vez más insignificantes ante los propósitos que solo Él ha determinado. En el capítulo 46 del mismo libro de Isaías, en el capítulo 46 del mismo libro, versículos 1 al 5, dice: postróse Bel, abatióse Nebo, sus simulacros fueron puestos sobre bestias, ¿no es cierto?, los ídolos a los cuales ellos adoraban y se volvían de sí mismos. Y sobre animales de carga os llevarán cargados de vosotros carga penosa. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Oídme, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que sea semejante? Esto que para nosotros es tan claro, hermanos, y que nos llena de gozo y hace, ¿no es cierto?, se revuelvan nuestras entrañas de gozo, hermanos, de la alegría de ver el privilegio, hermanos, que hemos alcanzado nosotros, que Dios ha tenido para con nosotros. Supera, hermanos, todas las aflicciones, todas las angustias que podamos en esta vida padecer, porque esta vida
en la cual estamos, ¿no es cierto?, esperando, es de mucho dolor, de muchos sinsabores. Y no hay nada en lo cual podamos nosotros esperar acá en esta vida, hermano. Nada, porque todo se deshace. Vanidad de vanidades, todo vanidad, dijo el predicador. Nosotros mismos vemos como poco a poco, ¿no es cierto?, vamos decayendo. Se van desgastando, ¿no es cierto?, nuestros miembros, poco a poco, nuestros órganos van flaqueando. Y claramente nos damos cuenta que vamos indefectiblemente nuevamente a la tierra, porque eso es lo que somos, nada más que tierra. Y se llena nuestro corazón de alegría y de gozo, hermanos, de saber que desde ahí, desde el polvo de la tierra, nuevamente, su promesa nos dice que nos volverá a dar vida, volverá a levantarnos, ¿no es cierto?, con un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal, porque Él ha querido compartir su gloria con nosotros. Y lo ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto?, por medio del Evangelio de la salvación, que ha pagado ese precio, hermanos, tan alto por lo que no es nada, hermanos. Nosotros, hermanos, pesados en una balanza, hemos venido a ser menos que la nada, dice la Escritura. Y que se haya pagado, hermanos, el precio más alto que exista, la vida del Santo Hijo de Dios, hermanos, por esto que no es nada, ciertamente, hermanos, supera las dificultades de esta vida, de toda nuestra vida. Es un gozo que permanece para siempre en el corazón del cristiano, al cual Dios ha determinado compartir con él su gloria. Es Él el que se encarga, ¿no es cierto, hermano?, de que nosotros permanezcamos en su temor. No depende de nosotros, y eso es lo que la confianza, hermanos, que da la palabra de Dios, hermanos, de que no depende de nosotros, aunque así pareciera nuestra preocupación, ¿no es cierto?, de velar todo eso que Dios nos manda hacer y nos pide que hagamos, finalmente nos muestra que es Él el que lo hace en nosotros. Y eso es lo que te da esta confianza y este gozo de saber que Él es el que tiene cuidado de uno, que si dependiera de nosotros, hermanos, obviamente, ¿no es cierto?, no permanecería ninguno de nosotros en su camino, porque claramente también nos ha enseñado que la intención nuestra, hermano, todos nuestros pensamientos, todo el deseo y la fuerza nuestra es enemistad contra Dios, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, hermanos. Cuando nos dice que no puede, es porque es imposible. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar, hermanos, a nosotros. Él así dice también su palabra, que el que se humilla será ensalzado. Aquel que reconoce ser nada, hermanos, absolutamente nada, ese será ensalzado. Y el que se ensalza, hermano, será humillado. Mira, otro texto para ir avanzando, en San Juan capítulo 6, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, que vino a enseñarnos, ¿cierto?, y a mostrarnos al Padre. En el capítulo 6, verso 44 al 46, dice: ninguno puede venir a mí, ninguno, hermanos, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios
Este ha visto al Padre. El Salmo 37. Salmo 37. Versículos 23 y 24. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino. Obviamente, porque él ordenó los pasos del hombre. Ese hombre, ¿no es cierto?, buscará a Jehová y andará en su camino, porque Jehová ordenó sus pasos. Y ante eso, nada puede revertir esa decisión y esa obra de Dios en esta persona. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano, hermano. No es porque sea fuerte, porque sea más fuerte, porque tenga cualidades distintas. Es Jehová, hermanos, el que hace en nosotros. Y para ir ya, hermanos, concluyendo, Ana en su cántico, en el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 2. Voy a leer parte de este capítulo 2 del libro primero de Samuel, del verso 1 al 10. Dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi cuerno es ensalzado en Jehová. Mi potencia, mi fuerza, ¿no? Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y aquí esta frase me da en la cara, dice, no multipliquéis hablando grandezas, altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Hermano, el hombre, como nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, siempre piensa de sí, se atribuye cosas que no son propias, son dones de Dios. Pero es muy común escuchar a la gente decir, oye, a nosotros Dios nos dio inteligencia, nosotros no somos animales. Somos diferentes, nosotros tenemos inteligencia, podemos tomar nuestras propias decisiones. Hermanos, la soberbia del hombre le hace hablar necedades. Hablamos altanería, eso es ser arrogante, hermanos, es ser soberbio. Dice, la gente, por ejemplo, hasta hablar de libre albedrío, hermano, de uno decidir si busca a Dios o no. Dios nos dio esa facultad a nosotros, nos dice la gente que no tiene conocimiento, hermano, que no ha alcanzado esta sabiduría que Dios da al que Él quiere. Y se pierden en sus discursos. El verso 4 dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los flacos se ciñeron de fortaleza. Los hartos se alquilaron por pan y cesaron los hambrientos. Hasta parir 7 la estéril y la que tenía muchos hijos se enfermó. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Jehová empobrece, hermanos.
Es Él el que empobrece y Él enriquece también. Abate y ensalza. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol, para asentarlo con los príncipes, y hace que tengan por heredad asiento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. Él, hermanos. Nuestra perseverancia, hermanos. Yo entiendo así esto, que nuestra perseverancia cristiana es Él el que la sustenta, porque Él es el que sustenta todas las cosas, ¿no? Visibles e invisibles. Él guarda los pies de sus santos, más los impíos perecen en tinieblas, hermano. Porque nadie será fuerte por su fuerza. No existe, hermanos, tal fuerza en el hombre que le permita, ¿no es cierto?, apartarse del mal y buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, hermano. Es arrogancia, es soberbia atribuirse estas cosas a sí mismo. Son dones de Dios. Y mira, y concuerda, yo digo, concuerda plenamente acá en el Nuevo Testamento. Santiago, por ejemplo, en la Carta Universal de Santiago, en el capítulo 1, Santiago dice lo siguiente, verso 16 al 18 del capítulo 1 de Santiago. Santiago dice: amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Dónde está la participación nuestra? ¿Dónde? Solamente cada vez que caemos, hermanos, estamos haciéndolo de nosotros mismos. Solamente cuando pecamos, hermanos, estamos andando conforme a lo que somos nosotros, conforme a nuestros malvados pensamientos. Eso sí, eso es lo único que el hombre hace de sí mismo, hermano. Pero todo don perfecto y toda buena dádiva, hermanos, es de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y también quiero leer en Hebreos capítulo 13 para complementar un poco más la idea de este estudio. Hebreos 13, versículos 20 y 21, dice: y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda buena obra. Os haga aptos, dice, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. El Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, hermanos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, lo mismo que dice Filipenses, y con esto termino, hermano, esta exhortación. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1.
Primero, Filipenses 2, verso 13. Primero, Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Para complementar, digo yo un poco más esto, que para mí es clarísimo. Ahora, hay mucho más argumento, hermanos, cada vez que usted escudriña y va buscando concordancia, ¿no es cierto? Concuerda plenamente la Escritura y es absolutamente coherente, hermanos, desde el principio hasta el fin, la palabra de Dios. Concuerdan las Escrituras. Dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y en el capítulo 1, y con esto termino, dice, verso 1 al 3, Filipenses, capítulo 1, perdón, Filipenses 1, versículo 3 al 6, dice, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, hermano, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermano. Hermano, estas palabras a mí me dan una tranquilidad, hermano, me dan una confianza, hermano, porque está hablando, hermano, de que este Dios que un día nos escogió a nosotros en el principio, hermanos, eternamente, entiendo yo estas cosas, Dios las tenía en su corazón, estos propósitos suyos. Y cuando comenzó en nosotros, en el momento que Él determinó, que en el punto de nuestra vida que Él quiso, ¿no es cierto?, manifestársenos, comenzó esta buena obra y Él la perfeccionará, hermanos, hasta el día de Jesucristo, hermanos. Cuando venga el Señor a buscarnos, estaremos en pie por una obra de Dios, por un esfuerzo y propósito únicamente suyo, pero desde principio a fin, hermano. Desde principio a fin. Y el versículo 9, ¿no es cierto?, dice, no, eso ya, versículo 6 y el 9. Y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Así que, hermanos, confiado de esto, confiando en nuestro Señor Jesucristo, seguimos creciendo en su conocimiento y seguimos perseverando, ¿no es cierto?, en el conocimiento de Dios y en su palabra. Gracias, hermanos, solamente a que Dios quiso que así fuera. Por eso no ceso de darle gracias a Dios, hermanos, de que haya puesto sus ojos en mi casa, en mi familia, en mi esposa, mis hijos, y le pido a Él en mis oraciones, ¿no es cierto?, siempre por toda su iglesia y principalmente por mi casa, de que nunca aparte de nosotros, Señor, su misericordia. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos dé esto que nos ha estado dando hasta el día de hoy y que el propósito suyo sea hasta el día de Jesucristo, que estemos con Él en su gloria en aquel día para siempre. Jamás. Amén.